Estamos presentando Este Oeste. Estamos compartiendo, analizando el quehacer del Congreso de la República durante este primer año de la 7ª legislatura. Hoy estamos conversando con Javier Brolo, quien es analista sociopolítico de Así Es, y Alejandro Quinteros, del Movimiento Cívico Nacional. Y les decía, yo he tenido la oportunidad de ver en su momento el Congreso de la República operar de una forma diferente, donde con discusiones, con discursos, con argumentos, alguien defiende una posición y alguien le contraargumenta en contra de esa posición, tratando, si no de convencerse uno al otro, porque ya están convencidos. Habrá diputados que están en el Pleno que podrían haber estado indecisos, o por lo menos para que a la población le quede clara la discusión. Y digo esto porque he tenido oportunidad de leer, por ejemplo, la ayuda de memoria, la ayuda de sesiones de la Constituyente de 1945 y la de 1985. La riqueza del debate, de los argumentos, de personas que presentaban, pero de una forma muy clara, sus argumentos a favor o en contra de diferentes temas, permite después dos cosas. Uno, en el sistema judicial, una de las cosas que debe considerar un juez a la hora de determinar algo es el espíritu del legislador. ¿Cómo podemos establecer el espíritu del legislador si no hay discusión de los legisladores a la hora de llegar a estas propuestas de ley? Esa parte se está perdiendo. Es una parte fundamental posteriormente para el sistema judicial poder establecer cuál era el espíritu del legislador. Se ha perdido por completo el debate. Y definitivamente eso es muy lamentable. Yo considero que se debe a distintas prácticas democráticas dentro de nuestra cultura democrática. ¿Qué es lo que da lugar a pensar? Y es lo que crea desconfianza, el que no exista debate. Aunque se piense distinto, puede haber confianza si se conoce el pensar. Pero lo que hace ver es que quizás las negociaciones o las discusiones no son respecto a los contenidos de la legislación que se está aprobando o improbando. Y esa es la desconfianza que crea no hacer las discusiones en público, justamente para que queden redactadas en el acta de sesiones y uno pueda regresar a ver cuál fue esa discusión. Javier mencionaba una palabra: negociaciones. Pero no son ni siquiera negociaciones políticas, Alejandro. No, se especula mucho de que las negociaciones son económicas, son monetarias, que cuando hay algo que le interesa a alguien, entonces empieza a haber bastante movimiento. Y lo vimos, principios de septiembre teníamos 111 diputados en promedio presentes en las votaciones, a veces hasta menos de 100. Es decir, que teníamos casi 50, 47, 50 fuera siempre. Una vez empezaron a tratarse los préstamos, estos famosos préstamos para los aviones supertucanos, para los radares y para una carretera, el pleno se llenó. 334, 144 en promedio en las votaciones que se dieron en esos días. Y así ha venido estando hasta ahorita con el pleno. Incluso esta aprobación de los préstamos se dio en simultáneo con la celebración del Encuentro Nacional de Empresarios, el ENADE, y llamó mucho la atención que ahí todos los diputados estaban invitados, y es un evento al que siempre han asistido los altos funcionarios de gobierno, y en este caso les valió, dejaron eso por un lado y se quedaron aprobando préstamos. Ayer fue el caso también, ¿verdad? Aunque el día que se aprobó el presupuesto, que había un juego de fútbol, y otras veces que ha habido juego de fútbol del Barcelona, del Real Madrid, se desaparecen los diputados. Ese día que fue el día del préstamo, del presupuesto, no se despegaron de ahí, a pesar de que había juego. Ahora, ¿verdad? ¿A quién responden entonces los diputados? ¿Responden a su partido político? ¿Responden a los electores? ¿Responden a los financistas que los llevaron originalmente allí? ¿O responden a la coyuntura y a quién pueda estar financiando el proyecto que está en discusión? ¿Javier? Pues ante la incertidumbre, lo que se termina concluyendo es con desconfianza que responden a intereses particulares o de algún poder principalmente económico detrás. Pero no es gratis, pues. Pero quiere ver a alguien que está financiando a favor o en contra de alguna norma. Y ante la incertidumbre que se da por no hacer públicas las deliberaciones, eso es lo que se termina concluyendo. Sin embargo, creo que también hay otro aspecto que debe mejorar dentro de la cultura democrática para poder fomentar esa deliberación pública, y es que existan justamente las condiciones para dialogar,
tanto una forma respetuosa de convivir entre y tolerar distintas formas de pensar y que existen distintas opiniones y persuadir a través de ideas y argumentos. Pero esas condiciones no están dadas dentro de nuestra forma de dialogar. Y son condiciones que van desde la voluntad política hasta el mismo espacio físico del Congreso, porque muchas veces las comisiones tienen que sesionar por el Congreso por falta de salones, por el desorden, no sabe uno como ciudadano dónde encontrar la oficina de una comisión, dónde encontrar la oficina de un diputado, de una bancada, hay mucho desorden interno en las comunicaciones, y yo creo que hay entre el personal administrativo del Congreso hay que hacer la salvedad de que hacen su esfuerzo para que las cosas de adentro funcionen bien y para que esa comunicación no se corte, pero desde los espacios físicos hasta la voluntad política, ahí es donde faltan las condiciones. Ahora, también planteamos veces que estamos como en un proceso de maduración democrática y demás, pero yo te hablaba, en el 85 tuvimos una constituyente que debatía, que argumentaban a favor y en contra. Recordar incluso ahí grandes disertantes que había en esa constituyente que presentaban sus argumentos y debatían a favor. Por ejemplo, el artículo 18, que es la pena de muerte, se discutió, ahora que esta semana vino las Naciones Unidas y solicita nuevamente que Guatemala pase el proceso de abolir la pena de muerte. En esa época se discutió porque éramos firmantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana, y ahí se planteaba que no debiera existir. Como ya preexistía la pena de muerte, pero se discutió y se debatió y se presentaron argumentos a favor y en contra. Para que el diálogo pueda suceder, se tiene que dar entre iguales. Y lo que pasa es que muchos interpretan el momento político de la constituyente y dada la riqueza de su discurso como una cúspide de la deliberación política guatemalteca, pero era un diálogo entre élites iguales. A lo largo del nuevo sistema de partidos políticos y el sistema democrático que se instaura después de ese periodo represivo, la participación política sí aumenta, y es ese convivir con la sociedad de forma amplia la que estamos aprendiendo a manejar. Y es esas intolerancias debido a las diferencias que sí existen dentro de nuestra sociedad y que antes no se reconocían incluso, las que dificultan ese proceso de diálogo, y estamos aprendiendo a conocernos. Yo creo que lo que dificulta también el diálogo es esas negociaciones de las que hablábamos, porque al no lograr un frente o el otro imponer o que se agende lo que anda buscando, entonces empieza a usar el Pleno como un lugar para entrampar la agenda legislativa. Y ahí vemos los megáfonos, sirenas. Ahora, el día de la aprobación del presupuesto, que era un tema de fondo, un tema profundo, no hubo sirenas, no hubo cohetes, no hubo bocinas adentro estridentes, simplemente se retiraron y dejaron que los partidos aliados al partido de gobierno aprobaran el presupuesto. O sea, en ese momento que pudieron haber entrampado, si hubiesen querido, no lo hicieron. Pues el Dulce Refugio recibió un aporte dentro del presupuesto, pero esa es la razón, la UNE, cuando era oficial, el Patriota nunca le aprobó un presupuesto. De hecho, hubo 2 años que tuvieron que usar el presupuesto del año original, el 2009, incluso en 2010 y en 2011. Sin embargo, esta vez la UNE votó a favor del presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, es parte de esas negociaciones que se dan al interno, porque en el caso del presupuesto los ciudadanos e incluso algunos diputados ni siquiera llegaron a conocer el dictamen antes de que entrara al Pleno. La Comisión de Finanzas irresponsablemente estaba reunida a la hora que estaba convocada el Pleno, revisando los últimos ajustes con algunos miembros de algunos partidos aliados, con los miembros que se necesitaban para tener los votos suficientes para pasar el presupuesto. Y entonces se lleva ya un paquete armado. Y lo que se vio ese día sí hubo un poquito más de debate, en el sentido de que al momento de razonar el voto en contra, pues tanto Líder como Encuentro por Guatemala pues expresaron el por qué estaban en contra. Creo también Líder, votó en contra expresaron algunos de sus miembros sus razones, pero el debate sigue siendo aún superficial. ¿Por qué? Porque las cosas ya van armadas de afuera, porque no se entra a conocer el fondo del asunto, sino que todo se queda en intereses espurios. Lo decía hace un momentito Alejandro,
lo que estaban era juntando números. Números, no me refiero del presupuesto, sino el número de diputados. El tema no es argumentos para convencer diputados, sino que ir a ver a quién tengo que ir a buscar, a qué partido, quién tengo que cederle, porque el techo presupuestario no se modificó, es el mismo que había propuesto el Ministerio de Finanzas, pero se modificaron 1.500 millones de quetzales aproximadamente, que pasaron de unas partidas a otras. Se le dijeron de atención a la deuda pública. Yo no sé cómo pudieron reducir así nomás porque sí, 1.200 millones de quetzales de deuda pública, o lo habían sobreestimado, o lo están dejando ahí, el año que viene habrá que pedir una ampliación para poder atenderla. Pero con una facilidad redujeron 1.200 millones de deuda pública, al Ministerio de Cultura le quitaron otro tanto, y a la Secretaría le quitaron 90 millones. Y de ahí sale para repartir. Esa repartición fueron los números que lograron cuadrar. A falta de un diálogo público sobre cuáles son las prioridades que están manifestadas, las prioridades en términos de políticas públicas y necesidades a atender, en la ausencia de ese diálogo, porque fue sacado del pleno a un espacio privado, donde además de eso hay otro tipo de discusiones, quedamos con esa desconfianza. Y no podemos entonces tener legitimidad, poder dar credibilidad, poder decir al menos en qué estoy en contra y en qué difiero debido a esta práctica que se está dando. Es una práctica de negociaciones bilaterales, ¿verdad? Hay varias decisiones que se toman en el Congreso. Unas tienen que ver con su ordenamiento propio, la elección de junta directiva, vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Temas como el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que es coyuntural para un periodo de tiempo, y hay normas o legislación que tienen impacto en el tiempo acerca del quehacer de todos los guatemaltecos. Vamos a ir al corte y vamos a hablar un poco, al volver de esos tres tipos de modalidades diferentes que hay, que tienen impacto diferente en la población en el tiempo. Así que vamos a discutir un poquito acerca de las diferentes características que tienen esas normas y el impacto diferente que tienen sobre nuestras vidas en el futuro. Vamos al corte, vamos acá en este oeste.